V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a Presid por brindarnos este espacio, el espacio de regionales, a Segundo Fernández que confió en nosotros para que contáramos un poquito de nuestras experiencias. En nombre de la regional, mi nombre es Martín Dunrauf, soy ingeniero agrónomo, asesor de la regional de APRESID desde el 2019, socio de la regional desde hace ya 12 años, ¿sí? Y un poco lo que le queremos contar hoy es algunos manejos innovadores en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, al principio les quiero contar un poquito sobre nuestra regional. ¿Puedo pasar de acá? Ahí está. Bueno, como les decía, nuestra regional se encuentra en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se creó en el año 1996, ¿sí? 27 años de vida de este grupo. Y bueno, un poquito queremos contarles sobre la heterogeneidad que tiene este grupo en cuanto a participantes y a zonas, ¿sí? Hoy actualmente cuenta con 26 socios, de los cuales hay socios jóvenes, otros no tan jóvenes, mujeres, varones, ingenieros, abogados, veterinarios, productores. Así que bueno, es un grupo muy interesante, que en todas las reuniones siempre se genera mucho intercambio. Nos juntamos siempre, como todos los grupos regionales, una vez por mes a discutir y a contar sobre nuestras experiencias. Perdón. Para ubicarnos de dónde venimos o dónde estamos, el sur de la provincia de Buenos Aires nuestra regional comprende los partidos de Coronel Dorrego, Rosales, Torquín, sur de Pringles, Puan al oeste y al sur Villarino, ¿sí? Nuestros 26 socios están desparramados en esa zona, como se ven en las marquitas amarillas. Tenemos un área de influencia donde estamos ubicados de alrededor de 2,5 millones de hectáreas, ¿sí? Con lo cual tenemos campos que se encuentran bien al oeste, sobre el límite con La Pampa, y al sur, en la zona del partido de Villarino, en donde las lluvias son menores, y a medida que nos vamos hacia el este, de 500, 450 milímetros anuales, pasamos a 700, 750 milímetros, con lo cual nuestro clima es muy variable en nuestra zona y por ende todo lo que respecta a las producciones y a los sistemas de producción van cambiando a medida que nos trasladamos de oeste a este. En cuanto a nuestros ambientes, voy a hacer un breve comentario y después cada uno de ellos va a contar un poco más en su zona donde están ubicados. Producimos en suelos muy someros, desde 20 centímetros de profundidad hasta el 1,5 metros, 2 metros de profundidad, con lo cual también las limitaciones climáticas y de ambiente son importantes y bueno, eso hace que tengamos que replantear en cada zona los sistemas de producción. Quería comentarles que bueno, de los socios hoy va a haber gente que está en el oeste, en el partido de Puan, sobre el oeste de la regional, en el centro en la zona serrana y más en la zona central, cerca de Bahía Blanca.
Bueno, con quienes nos vinculamos. Un poco siempre está bueno contar qué es lo que hacemos más allá de juntarnos y discutir nuestros problemas productivos. Tenemos vinculación con empresas, con todas las empresas privadas en todos los niveles de producción y a su vez con instituciones como la Bolsa, la Cámara, los centros de ingenieros, INTA, Sociedad Rural, participamos de Barbechando y tenemos una vinculación importante con la Universidad Nacional del Sur, que a su vez es socia de la regional. ¿Sí? Normalmente intentamos participar de todos los programas, tenemos una participación importante en lo que es el programa de Aula Presid y nos vinculamos con todas las instituciones educativas en todos los niveles. Como pueden ver ahí, tenemos reuniones muchas veces anuales o semestrales con chicos de jardín, escuelas primarias y escuelas secundarias de toda la zona. Bueno, voy a ser breve. ¿Qué producimos y cómo lo hacemos? Yo considero que es un grupo de punta. A nivel regional, la verdad que en innovación todos los productores están en la iniciativa y siempre aparecen todos los temas que estén relacionados a la tecnología, insumos en procesos que son novedosos, siempre están en vanguardia. Producimos cereales de invierno, producimos cereales de verano, oleaginosas, tenemos muchas zonas en donde la cría y la recría a veces termina siendo una actividad sola o la única, pero bueno, es importante que traten de entender de que es una zona que más allá de que esté en el sur de la provincia de Buenos Aires con algunas limitaciones dentro de lo climático, es una zona en la que se pueden hacer todos los cultivos y los desarrollamos de manera que los resultados nos permiten seguir en la carrera productiva. Y otra característica que tiene el grupo, que es la capacitación constante. Nosotros generamos durante el año actividades en las cuales traemos a algunos disertantes o técnicos o especialistas en diferentes temas. Y bueno, eso hace que el grupo esté siempre a la vanguardia. ¿Qué le venimos a contar? Bueno, un poco las tres charlas están de la mano, que en realidad surgen no sabíamos bien por ahí cómo encararlo, entonces dijimos, bueno, ¿cuál es en el contexto en donde nace lo que queremos contarles? El contexto del año 2008-2009, en donde la sequía en nuestra zona fue muy importante. Si se fijan en la foto de la izquierda, lo que se ve marrón volando son los suelos del sur de la provincia de Buenos Aires hacia el mar, ¿sí? Todo lo que se ve azul es el mar argentino. La foto era la del medio, los alambrados tapados por arena, las rutas cortadas porque no había visibilidad. Es en ese momento la sequía junto con la crisis del año 2008-2009. Lo que generó en este grupo fueron, y estos tres casos que vamos a contar, son oportunidades de salir adelante, oportunidades de encontrar una alternativa productiva o repensar qué era lo que estábamos haciendo. Bueno, primero les voy a presentar a quienes van a seguir a continuación. Cristian Klein, que está en la zona serrana, que él nos va a desarrollar. Magali Gutiérrez, que está con su explotación en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y Guillermo Irastorza en la zona central. Y bueno, cada uno va a exponer a partir de esta situación un poquito qué es lo que le venimos a contar. Muchas gracias y le doy paso a Cristian. Pasa con este. Con este pasa y con este vuelve. Bien. ¿Dónde está el mío? Sí, no, te la cargan. Ah. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de parte de la regional. Y les quiero contar un poco una historia que tiene 38 años. Y cuando llegué a ese lugar, estaba todo arado, lo único que había era 2.500 hectáreas sistematizadas con curva de nivel. Y la conclusión que sacaba yo, que las curvas de nivel lo único que hacen, dilatan la agonía. Entonces teníamos que ver cómo podemos estabilizar eso. Y ahí pasaron un montón de cosas, pasaron fracasos, aciertos
Y todas esas traen buenas noticias. Entonces cuando arranqué yo pensaba que era la puerta del desierto esa, pero puedo llegar a decir hoy que es la ventana al futuro. El único capital que tiene la Fundación, que es una entidad de bien público, que es eterna, es permanente en la Fundación, el único capital que tiene es el suelo. Así que prioridad número 1 era cuidar ese suelo, cuyas pendientes que varían entre 3 y 10%, y si ahí no tenemos las curvas de nivel, si las tienen, por favor, no las borren, aunque tengan un 3% pendiente. A pesar de la siembra directa, la curva de nivel es una gran cosa si está. Si la tienen, no las borren. Por otro lado, lo otro que teníamos que cuidar era el agua. Si bien el promedio eran 800 milímetros anuales, y con picos de otoño y de primavera de 250, fíjense que la probabilidad de ocurrencia de 300 milímetros en enero-junio es un 90%, pero la misma cantidad de milímetros en julio a noviembre es de 50%. Perdón, dije 90 milímetros, el 90% de probabilidad de 300 milímetros. Es en enero, junio, y en julio, noviembre es 50%. O sea que nosotros el primer semestre, que después vamos a ver, lo estamos combinando con los cultivos de servicio, tenemos que hacer la cosecha de agua. Entonces, esto parece un túnel del terror, pero fíjense las cosas, te tienen que pasar muchas cosas, si bien antes decíamos que era el noroeste, el sudoeste era incierto, en definitiva es diferente, o sea que nosotros tenemos que lidiar con ese clima y ver cómo podemos solucionar las cosas. Pero fíjense que hay incendio en la década, en el año 9-10, otro incendio en el 11-12, después viene una sequía en el 2003-2004, después tenemos la suerte de encontrar un contrato de girasol confitero donde los tipos nos obligaban a bajar la densidad a 25.000 plantas, que nosotros estábamos en ese momento todavía con 60.000, dijimos, estás loco, después les voy a contar un poco cómo es la historia. La sequía, que en definitiva fue no hay mal que por bien no venga, nos obligó a vender vacas, y de esa forma estabilizamos. Y después, cuando ya nos dedicamos de lleno y vimos que la baja densidad anduvo, estabilizamos todo y fíjense los márgenes brutos como se estabilizaron prácticamente. Otra alternativa que era importante para nosotros era tener cultivos en campos alquilados. Entonces, los amarillos y los verdes son alternativas que nos dieron para estabilizar un poco la cosa. Si analizamos solamente la ganadería, había que tener en cuenta la carga por hectárea. O sea que, como yo les decía hoy, que no hay mal que por bien no venga, nosotros teníamos la idea de que la vaca había que tener la mayor cantidad de vaca de cría, o sea que era la vaca que estabilizaba la fábrica, y a partir de ahí producíamos la carne. ¿Qué pasó? En el 2008-2009 la situación nos obligó a vender 350 vientres. Y nosotros estábamos manteniendo toda esa cantidad de vacas inicialmente a costa de la suplementación. Fíjense la curva azul, donde los números se nos fueron al diablo y los márgenes brutos cayeron en picada. Lo colorado. En ganadería estoy hablando. A partir de la seca 2008-2009 nos obligó la situación a vender 350 vientres. Con eso estabilizamos el stand de vacas en 1.300 y ahí fíjense cómo se estabilizó muchísimo más, con variantes, como tiene este país siempre, que va y viene, porque la ganadería no se sabe si algún día vale, si algún día no va a valer. Con todas esas variantes, fíjense cómo bajando de 1.800 madres a 1.200 madres, estabilizamos el margen. ¿Y cuál era el caso que mejoró los márgenes brutos? Bajar la suplementación. Fíjense que el último pico azul tuvimos que aumentar la suplementación porque había una seca de enero-febrero y ahí se fue a pique el margen bruto y la suplementación
nos comió todo el margen bruto. Y en ganadería, en agricultura, el tema es que nosotros tenemos que estar en grupo, estamos convencidos, tenemos que trabajar en equipo, por eso viene bien la regional, todos los meses nos juntamos y ahí nos dimos cuenta que si no juntamos nuestros propios datos no podemos hacer nada con datos importados que vienen de Rosario o de La Pampa, tenemos que generar nuestra propia información y ahí es donde estamos en la red de ensayo de cultivo de girasol, en los cultivos de maíz, bajamos ahí ya nos dimos cuenta que había que bajar la densidad a 27, 30.000 plantas, y después tuvimos al principio que ver realmente si la siembra directa era buena o mala, entonces empezamos un ensayo de 8 hectáreas de siembra directa y 8 hectáreas de convencional, que hoy cumple 38 años, y gracias a esos datos, nosotros, por ejemplo, pudimos descubrir que en siembra directa, en el año de la seca, después del año de la seca, el lote de siembra directa tenía 186 milímetros en profundidad a 2 metros, comparado con el de convencional, que solamente tenía 27 milímetros. Al año siguiente, el lote de siembra directa, la segunda seca, tenía 176 milímetros de agua útil, y el de convencional tenía 55 milímetros de agua útil. O sea que ese dato ya es clave para saber que no hay que mover más el suelo, no hay que moverlo más. A ver si nos ponemos de acuerdo. Como hoy decía Rodolfo Gil, no hay que mover más el suelo, hay que dejarlo que haga toda la infiltración con las raíces y que esas actúen de cincel biológico. Y el año pasado, hace 2 años, incorporamos ahora al sistema, fíjense abajo, el cultivo de servicio. Y todo eso lo estamos haciendo un seguimiento con Luis Boll, que va a hacer un estudio exhaustivo de todos los microorganismos del suelo, y en un momento, cuando cumplió 27 años, me los hizo dar vuelta, fíjense arriba, está el de directa pasó a convencional y de convencional a directa, y ahí vio realmente la actividad microbiológica del suelo, donde empieza a bajar lo que se dio vuelta convencional y empieza a subir lo que se dio vuelta para siembra directa. Y ahora, que todavía no se ve mucho, pero ese ensayo va a seguir indefinidamente, cuando se pueda hacer cultivo de cobertura, en la otra mitad se va a hacer con y sin. Así que van a salir datos interesantes que va a analizar Luis Boll. Otro tema que salió interesante fue el de Juan Galantini, cuando hizo un estudio de la cantidad de tierra que se vuela en el convencional comparado con el de directa. Un chasis de camión, 11.500 kilos de tierra, se vuelan por año, por hectárea, en el convencional. Eso lo descubrió Juan Galantini de la Universidad del Sur. Así que yo creo que con esos 3 datos no se habla más del tema, y lo que tenemos que profundizar ahora es ir para abajo. Antes mirábamos todo arriba y ahora vamos a mirar bajo el suelo. Entonces, ¿qué pasó con la baja densidad? Cuando era alta densidad nosotros teníamos 60.000 plantas y el promedio en girasol eran 1.400 kilos. Cuando bajamos la densidad a 30.000 plantas, lo levantamos a 1.700 kilos de promedio. Y en el maíz de 2.500 pasamos a 4.400 kilos. Con eso, en la fina no se ve esa diferencia tan marcada como la gruesa. Por eso la gruesa, como dice ahí, estabilizó el sistema. Y los datos matan relato. Ahí estamos viendo que cuando el girasol daba 1.400 kilos de promedio, el margen era de 29.000 pesos. Estos son datos a junio del 2023. Y en el maíz aumentó de 25 toneladas a 2.500 kilos a 4.400. O sea que en el maíz el margen bruto aumentó un 350% y los kilos por hectárea un 71%. Y en el girasol aumentó el
330% del margen bruto y un 20, no me acuerdo, no me dice qué dice ahí, 26% la cantidad de kilos por hectárea. Así que con eso prácticamente es la explicación por qué esto es una ventana al futuro. Y después entró la otra variante, el cultivo de servicio. Cuando entramos con el cultivo de servicio, para muestra sobre un botón, este cuadro, el lado izquierdo tiene 2 años de vicia y el lado derecho era una avena para cosecha. Fíjense que ahí está el mapa de Sentinel, el índice verde como era, y abajo, eso fue en el 19-20 cuando empezó el potrero. Y después en el 22-23, que es el año pasado, este año cuando se cosechó el girasol, se hizo la siembra variable, ya entramos en ese sistema de siembra variable, y fíjense que a pesar de la variabilidad que tiene alto, medio y bajo en el potrero, cuando se cosechó, lo que se remarcó muy bien es los años que tuvo esos 2 años de vicia, que hay una uniformidad en lo que es el rendimiento. No sé si lo alcanzan a ver y si me explico bien. Para eso, ese mismo potrero, fíjense que el primer año la vicia dio 950 kilos y la avena dio 3.500. Si vamos al segundo año, esa vicia se volvió a hacer, dio 540 kilos y a la avena esa se le hizo un tratamiento de muerte temprana de ese verdeo, porque se hizo la promoción de avena, y una muerte tardía. La que se mató en octubre dio 4.500 kilos, y la que se mató temprano en agosto, 5.500 kilos. Por eso nosotros estamos convencidos que cualquier cultivo de servicio tenemos que matarlo en agosto, sí o sí. Al año siguiente se volvió a hacer maíz sobre maíz, y fíjense que donde estaban los 2 años de cultivo de servicio, dio 5.100 kilos, y el maíz del otro, que no tuvo cultivo de servicio, dio 4.500 kilos. Y este año último sigue habiendo esa diferencia, donde estaba el cultivo de servicio, el girasol dio 2.400 kilos, y donde nunca estuvo el cultivo de servicio, el girasol dio 2.000 kilos. Fíjense que prácticamente no hay diferencia del agua en profundidad, con el análisis de 0 a 1,80 m, prácticamente no hay diferencia, y me faltó la comparación del último año con el girasol, pero evidentemente el cultivo de servicio, entrando en el sistema, es el que está mejorando todo. Entonces, referido un poco a lo que es la regional, es importante que estemos en grupo, y siempre hay uno que está viendo las cosas diferentes, por eso la fortaleza de nuestra regional es tener campos tan distintos, y siempre hay uno que va a comentar algún dato que a nosotros nos va a servir. Y esta frase viene a cuento con lo que es el Congreso, que referido a carbono. Si yo tengo una derrota planeada, vale mucho más eso que un triunfo casual. O sea que si yo estoy haciendo todo bien, estoy entrando en el sistema y estoy haciendo las cosas como corresponden para crear la cobertura arriba, para crear la cantidad de raíces abajo, para incorporar la vicia como leguminosa, estando en ese sistema, lógicamente puedo tener alguna derrota, pero está planeada. En cambio, si yo tengo triunfos casuales, porque hago todo a la que te criaste, y vamos a ver cómo sale, no es lo mismo. Muchas gracias. No, estaba viendo a ver qué presentación aparecía. Bueno, muy buenas tardes. Ahí está. Bueno, ya me presentaron, me llamo Magalí, yo
soy parte de lo que es el staff de APRESID, soy coordinadora técnica zonal del programa Sistema Chacras, pero también soy productora del sudoeste bonaerense y miembro de la regional APRESID Bahía Blanca. Así hoy vengo a contarles un poco acerca de nuestro planteo productivo, que es un poquito distinto, en una zona donde no tan fácilmente se habla de hacer agricultura y ni hablar de agricultura de estivales, ¿verdad? Porque ahora les voy a contar por qué. Bueno, ¿dónde estamos? Nuestro campo se llama La Ester, es un campo que está en mi familia hace más de 100 años. Estamos en el sudoeste bonaerense, a 80 kilómetros hacia el noroeste de Bahía, en lo que es el partido de Puan, ¿sí? Acá las características del campo son 450 hectáreas, son suelos buenos, ¿sí? Son suelos franco-arcillo-limosos que guardan buena cantidad de agua, pero nuestra principal limitante es la tosca, ¿sí? Tenemos en el campo una profundidad promedio de suelo de 50 centímetros, ¿sí? Ahí les muestro una foto para que vean lo que es, cómo oscila y aflora la tosca, rodeado muchas veces de zonas que quizás son algo profundas para nosotros, que profundo para nosotros son 60 a 80 centímetros de suelo. Las precipitaciones en nuestra zona, en el campo particularmente, estos son el promedio de 12 años tomados, que justamente ya llevamos 12 años de producción. Tenemos 670 milímetros, de los cuales hemos visto años de 335 milímetros y años de 1000 milímetros. Pero de esos 12 años, el 30% nos tocó con milimetrajes menores a 450 milímetros. Y en donde fíjense que el otoño, el balance en enero y febrero es generalmente negativo, o sea, es muy difícil guardar agua en enero, por más de que tenemos el foco en tratar de hacerlo, pero el que nos aporta usualmente agua es el otoño, lo que pasa es que no podemos diferirla al cultivo porque nos falta profundidad, ¿sí? Por lo tanto, siempre es una zona muy limitante para lo que es una producción fácil, ¿no? Con abundancia de agua, o por lo menos con profundidad de suelo para poder diferirla luego al cultivo. Y un poco también lo que cuenta Martín, esto de que la crisis nos dio una oportunidad, o sea, acá les cuento un poco de historia de nuestro planteo. Este campo estuvo en mi familia, como les dije, por más de 100 años, y el 2008-2009 nos encontró con campo alquilado, en donde principalmente se realizaba agricultura convencional, ¿sí? Un campo del cual vivían mis tíos abuelos, digamos, los ancianos de mi familia, gran parte de su sustento era este campo. Así que el campo se desalquiló y no se lo podíamos alquilar a nadie, ¿sí? Estábamos en este contexto. Ahí les muestro la misma foto de Martín, de todo lo que era la sequía sostenida y toda la patita sur de Buenos Aires volándose hacia el mar, ¿sí? En este contexto tuvimos que tomar una decisión. El campo o se vendía o se producía, ¿sí? Ahí la que tuvo que tomar esa decisión fue mi mamá, Ana María del Else, que es la que inicia con esta producción, en donde tuvo este razonamiento. O meterse con una ganadería de cría, que es la principal actividad de la zona, una ganadería de cría que maneja una vaca de cría cada 4 hectáreas, en donde aproximadamente tiene 35 kilos de carne por hectárea por año, menos costos, obviamente, e incluso una ganadería que la vaca tiene que comer verde todo el año, ¿sí? En donde no nos cerraba mucho la situación, más viendo de dónde veníamos. Y por otro lado, apareció una visión que nos la acercó aquí el productor Guillermo Irastorza, de una posibilidad de pensar en trigo, ¿sí? Pensar en agricultura invernal, en donde nos alentó a que eran posibles quizás sostener rendimientos de trigo, que para ustedes seguramente serán bajos, pero para nosotros nos significaba resolver el tema de, bueno, poner el campo de producción y que entregue algo de renta para que pueda seguir sosteniendo a mi familia. Y se decidió producir y arrancamos en 2010 con este paquete de maquinarias, ¿sí? Ahí ven una sembradora de Hoover usada, que también se la compramos a Guillermo, de convencional reformada directa en el 80, en donde lo primero que hicimos fue cambiarle todo el paquete de discos. Y además, bueno, ¿qué se llegó después? Al principio contratamos un par de años las pulverizaciones, pero también adquirimos un pulverizador con trineo de arrastre de 24 metros, tirado por un Massey Ferguson usado 1098. Este era el paquete de maquinarias, por lo tanto, digámosle, la limitante económica para ingresar al negocio acá no estaba, ¿no? Pero con esto nos lanzamos y lo sostuvimos por 12 años, esas máquinas. Pero la principal, la cosa más valiosa, que es la que nos permitió iniciar y sostenernos en esto, fue la siembra directa. Obviamente nosotros no la conocíamos,
nos la enseñó también la familia Irastorza, productores trigueros de la zona de Coronel Falcón, que bueno, que un poco nos arriman la tecnología y nos enseñan a hacerla, pensándolo como un sistema, ¿no? Y no una práctica eventual. No es sembrar directamente, sino es sostener una mirada integral sobre el sistema con todos los aspectos cubiertos para que el sistema no se deteriore. Así que nos sumergimos de lleno. En donde las únicas herramientas de laboreo que queríamos eran estas, ¿sí? O por lo menos las únicas que íbamos a tolerar. El campo venía con lotes muy chacreados y ya vimos lo nefasto que fue la agricultura convencional, la cual tampoco rendía y nos dejaba el lote en un peor estado del que el inicial. Así que bueno, ahora sí puedo contarles lo que es el planteo productivo actual. Nosotros actualmente ya llevamos 13 años de agricultura continua en esta zona, en donde la verdad que no es muy normal sembrar. Este planteo transitó errores, ¿sí?, y aprendizajes. Dentro de este planteo productivo, que hoy está transitando el año número 13, tuvimos un periodo largo de sostener monocultivos de fina, de trigo, ¿sí? Pero hoy en día, les cuento un poco este planteo que es el que estamos sosteniendo actualmente, que es el producto de ese aprendizaje. Tenemos el campo con rotación mitad y mitad, con trigo y vicia, ¿sí? Un año tiene trigo, al siguiente tiene vicia. De esa vicia, la mitad del campo es vicia, lo que vemos complicado con problemas de malezas, ¿sí?, va a una vicia, lo que le decimos nosotros de servicio. Es para nosotros aproximadamente un cuarto del campo, o un poquito menos de un cuarto. Entonces tiene una siembra o promoción temprana. Digo promoción porque hay lotes que los clausuramos y la vicia ya al estar en el sistema nodula y se implanta naturalmente. A veces sí la tenemos que sembrar, en donde apuntamos a cosechar nitrógeno y controlar malezas, ¿sí? Ese es el sistema. Y en donde en esos lotes pensamos realizar una terminación del cultivo. Básicamente ese año no hay cosecha, ¿sí?, para justamente controlar las malezas antes de que semillen. Ese lote paga su alquiler, paga la siembra de la vicia cuando hay que hacerla y tiene 2 pulverizaciones, ¿sí?, una de barbecho y una de finalización. Pero por otro lado estamos viendo que tiende a ganar un 30% de rendimiento en el cultivo de trigo posterior, ¿sí? Esto es un valor que estamos estudiando, lo queremos, se los comento no como algo que tenemos súper claro, sino es lo que estamos viendo hasta ahora. Y estamos viendo un ahorro en herbicidas importante, que ya este año le puedo poner números en lotes donde no me ahorré una pulverización de barbecho, por ejemplo, y no tuve que hacer preemergentes para controlar, residuales para controlar gramíneas, que ya este año ese ahorro a mí me significó en alrededor de $30 por hectárea respecto a otros lotes. Y también lo que gana es que el resto del sistema pueda continuar. Por lo tanto, si de ese balance la parte económica me da un poquito de pérdida, ese costo se divide en las 400 hectáreas y es parte del costo productivo del sistema, ¿sí? Y la otra parte que no tiene problema de malezas es vicia semilla, en donde producimos semilla de vicia y manejamos distintas fechas de siembra, de mayo, de junio y de julio. Es un cultivo muy difícil de hacer, pero ya hace 4 años que lo llevamos adelante. Acá tenemos los rendimientos del campo, el campo promedio en estos ya casi 12 años de agricultura, tenemos 1.608 kilos de promedio, sumando el año pasado, de vicia, de trigo, y de vicia 378 kilos. Lo que pueden ver ahí en trigo, la línea negra son las precipitaciones de septiembre, octubre y noviembre, que son generalmente las que nos limitan mucho la productividad del trigo. La línea negra son las precipitaciones y las líneas azules son los rendimientos. Fíjense que cuando arrancamos con agricultura, los rendimientos tuvieron para cierto plus de rinde porque agarramos lotes que estaban con pajonales hace muchos años, descansados, pero luego el rinde se estabilizó en 1.500 kilos sin poder levantar de ese nivel los rendimientos, hasta que nos toca un 2019 en donde luego de transitar un monocultivo de trigo, se apila un año de sequía con problema de malezas y deficiencias graves de nitrógeno, que se complicó fertilizar en primavera porque no coincidíamos con las lluvias, nos toca un año nefasto en rendimientos que nos marca la cabeza. Sí, dijimos basta, no se puede seguir así, y ahí es donde el campo se divide con una rotación 50 y 50 de leguminosas y de trigo. Nos permite repuntar en 2020 nuevamente, nos permite también transitar un 2021 con rendimientos que se lograron solamente con 90 milímetros en el ciclo del cultivo, ¿sí? Y nos permite captar cierto nivel de renta en 2022. Fíjense que por primera vez
se da niveles de precipitaciones interesantes para nosotros. El año pasado fue muy bueno para nosotros, a diferencia del resto de la zona, en donde el trigo muestra un plus de rinde que ya puede capitalizarse porque tiene el agua, pero además tiene la fertilidad en el suelo necesaria para captar esa renta. ¿Sí? Y por otro lado, les muestro también los rendimientos de Vicia, que aunque llueva mucho, aunque llueva poco, ella rinde lo que quiere. Así que la estamos entendiendo y la estamos aprendiendo a manejar con muchísimos ensayos, también que hemos enmarcado en los aprendizajes con la regional, y estamos ya siguiéndola de cerca a ver si podemos aprender a entenderla. Bien, y la única certeza que tenemos en nuestro sistema productivo, primero es que vamos a seguir aprendiendo. O sea, yo les muestro esto hoy, pero si mañana hay algo que detectamos que estamos haciendo mal, lo vamos a cambiar. Yo hoy les muestro lo que sabemos hoy. Pero la única certeza que sabemos es continuar con el sistema de siembra directa, porque el capital es el suelo y se lo queremos dejar lo mejor posible a nuestros hijos, ¿sí? Ahí, fíjense, la sembradora es distinta, pero sigue siendo directa, la pudimos cambiar. Y la nena también es la misma, es mi sobrina que, bueno, que creció y que también muestra un poco nuestro crecimiento en todo esto. Y también otro aprendizaje, todo lo que fue el monocultivo de trigo nos generó graves problemas de malezas resistentes y dependencia creciente de nitrógeno sintético, ¿sí? Sin ser sustentables, obviamente ya lo saben, pero la verdad que fue un aprendizaje muy importante para nosotros. También aprendimos que la lluvia sin fertilidad no asegura la renta. Por más de que nos toque ese año bueno, que te llueve cualquier cantidad, si no estás preparado con la fertilidad, no podés capturar esa renta, ¿sí? Y nunca te vas a animar a tirarle todos los nutrientes que le tenés que tirar para captar la posible renta que te trae el año. O sea, nunca te vas a animar en esta zona a tirar 300 kilos de urea. Es impensado. Pero con Vicia en rotación podés tener tranquilamente 120, 130 kilos, 150 kilos de nitrógeno en el suelo. O por lo menos es lo que estamos viendo. Que está preparado para captar el agua. Y a su vez aprendimos que el foco está en levantar los pisos y estabilizarlos para sobrevivir los años malos, ¿sí? Y después, por otro lado, tratar de captar esos plus de rinde en años buenos. Con mucha importancia en los procesos. Pequeños errores son muy graves en el sistema. Hablo de picos tapados, zapatas gastadas, efecto libro al sembrar, no corregir bien el agua de pulverización. El número es muy fino, por lo tanto tenemos que ser muy buenos en los procesos para no comprometer el sistema porque nos saca del juego, digamos. Y por otro lado, optimizar la nutrición es algo también muy importante para también estabilizar los pisos, que es a lo que le estamos dando foco ahora. También, como certeza, es que la Vicia llegó para quedarse, es extremadamente rústica y plástica. Estamos viendo fecha de siembra desde el 1 de febrero al 15 de agosto y te produce biomasa y semilla. O sea, depende de lo que ella quiera hacer, ¿no? Pero la posibilidad de hacerlo lo tiene. Aporta nitrógeno y carbono, que es la materia prima de la materia orgánica, ¿sí? Solo aportando carbono no vamos a generar materia orgánica, eso también lo aprendimos. Compite con malezas, nos está generando ahorros muy significativos en fitosanitarios. Podemos producir semilla, que es un negocio muy interesante para nosotros, y genera una cobertura abundante y homogénea que nos permite cuidar el suelo y el agua, ¿no? Que entre y que no salga. Así que bueno, esta charla se llamaba Planteos Innovadores en el sur. La verdad que innovadores no sé si somos, porque estoy hablando de siembra directa y de Vicia, que en el Congreso seguramente lo han escuchado millones de veces, no solo este año, sino años anteriores. No sé si innovadores, pero sí distintos. Esta es una imagen de la ester del campo en el 2021, en noviembre, una sequía extrema, llegábamos 80 milímetros en cultivo, y la ester era el punto más verde en 100.000 hectáreas a la redonda. Sí, así que bueno, creemos que podemos recalcular la frontera, pero no se trata de una inversión en insumos ni en infraestructura, sino en tecnología de procesos, en materia gris. Así que bueno, acá me despido con una foto de nuestra querida regional, que la verdad que nos ha acompañado en todo este proceso de aprendizaje y bueno, y siempre es fundamental el intercambio con otros productores para poder estar atento a pegar el volantazo y a ir en la dirección correcta, ¿no? Que al fin y al cabo es entregarle a nuestros hijos algo mejor de lo que nos tocó a nosotros. Así que bueno, muchas gracias. ¿Pagaste la maquinaria? ¿Cuál es esta? Con ese pasa para adelante y con el de al lado volvés y te pasas.
Bueno, buenas tardes. No sé qué tengo que hacer yo acá después de que habló Cristian y Magalí. La charla la llamo Contra la Imposible, porque es el título de una película que se les recomiendo que la vean, que esa película se trata, esta persona de la izquierda es Henry Ford II. Él estaba muy preocupado en la década del 60 porque las ventas iban para atrás. Ellos tenían una gran fortuna, pero las ventas iban para atrás. Contrató al que está al lado, que se llama Lee Iacocca, y le preguntó qué tenía que hacer. Y él le dijo que con autos de viejos no se podía seguir. Tenía que seguir con autos para la juventud, que eran los chicos que venían de la guerra y querían divertirse. Entonces le dijo que había una fábrica que se vendía, que es la del señor del medio, que producía autos espectaculares, y el señor Enzo Ferrari, y bueno, vean la película que está muy buena, la cuestión que Enzo Ferrari les dijo que no, se la vendió a FIA y encima lo ofendió en lo más íntimo. Entonces dijo Henry Ford, muchachos, tenemos que ganarle a Ferrari en Le Mans. Lo contrató al de la derecha, que se llamaba Carroll Shelby, y no solamente le ganó 4 años consecutivos en Le Mans, sino que aparte eso generó el Mustang, el Ford Mustang, que fue lo que salvó a la fábrica Ford. O sea, lo imposible fue posible. Punto, listo. Esa fue la película y ahora yo lo voy a relacionar a otra cosa. Como dijo Martín y describió Martín y mis predecesores, esto es el sudoeste. Esa foto que están viendo lo hizo una máquina motoniveladora en el camino. Fíjense, ese es el perfil. Miren dónde está la tosca. Esa tosca en muchos lugares aflora. Estoy hablando de mi casa. Y donde más profundo está se va hasta 50, 60 centímetros. Pero realmente es un sudoeste complicado. Por eso el título de la charla, yo digo contra lo imposible, pero no por las condiciones que nosotros tenemos. Llueven 600 milímetros de promedio, 630, llueve más en otoño que en primavera, que son los 2 lugares que más llueven. Hay mucho viento, hay muchos extremos de temperatura, lo de siempre. Pero el problema es cuando el diablo mete la cola y aparece la política, y ahí se convierte en lo imposible. Todo ese sudoeste sufre mucho con la política. De hecho, el campo que explicaba recién Magalí arrancó de un hecho del 2009, donde la sequía y la política hicieron su conjunción y se vendieron 13 millones de vacas en el país y el sudoeste fue uno de los que más sufrió y entonces es donde más se complicó. ¿Qué pasó? En el año 2000, cuando la crisis del 2000, inventada por unos atorrantes, nosotros empezamos a pensar algo porque veíamos que se iba a complicar. Entonces copiamos un sistema que se hacía en Estados Unidos, en algunas zonas complicadas desde lo climático, no de lo político en Estados Unidos, en los cuales ellos hacían un año sí y un año no de cultivo. Yo le llamo cultivo alternativo, llamémoslo así para hacerlo más rápido. Ellos sembraban un año y al año siguiente no sembraban nada. Tomamos un potrero de mi casa, lo empezamos a trabajar así, año sí, año no, y lo que obtuvimos es que no hubo ningún año de los 10 años que lo hicimos que rindió menos que el 25% más que el testigo. Inclusive llegó hasta al 80% en algunos años, depende el año climático. Pero como los commodities, los commodities empezaron a valer mucho, esto quedó como diluido, quedó como guardado en la cosa. Entonces lo dejamos, pero nos quedó pensando el 25% más. Cuando en el 2019 sube Alibaba y los 40 ladrones, otra vez, ahí dijimos,
y nos empezamos a imaginar lo que realmente hoy estamos pasando todos. Entonces dijimos darle una vuelta de tuerca a la cosa. Gracias a Dios ahí había arrancado, como ellos dijeron, apareció el maíz en baja densidad. Nosotros ya trigo hacíamos muchos años que hacíamos en baja densidad. Apareció el maíz, copiamos al girasol en baja densidad y le quisimos dar una vuelta de tuerca a la cosa, al año sí, año no. Y empezamos a considerar, en lugar de como lo hace Magalí, un año sí y un año no, nosotros empezamos a considerar todo el sistema como llevarlo como no anualmente, sino que es una cosa de 5 años. Dividir en 5 años la producción. Si a mí me preguntan, ¿el trigo fue rentable? No lo sé. ¿El maíz fue rentable? No lo sé. Yo lo tengo que llevar a 5 años, cómo me fue en todo ese proceso. Eso, así estamos pensando nosotros. Lo que nosotros sí o sí, y como dijeron mis antecesores, nuestro norte es el suelo. Mi familia este año cumplió 103 años en el lugar donde estamos y no conozco a ninguno de esa familia que no haya pensado en el suelo. Nosotros también. Le dimos una vuelta de tuerca a la cosa y empezamos a hacer un sistema en donde necesitábamos un año de descanso. Nosotros, en lugar de hacerlo un año sí, un año no, como hace Magalí, lo que nosotros estamos haciendo un 25%. O sea, en 5 años hay uno que no sembramos. Y entonces va la receta. ¿Choripán con tinto o pizza con champán? Vamos al primero. Nosotros arrancamos con maíz. Esto es maíz baja densidad. El maíz baja densidad en esa zona, yo no puedo hablar de rinde en esta zona, en el corazón de la Pampa, porque realmente es ofenderlos. Pero sí lo que nosotros queremos significar con todo esto es que queremos levantar, como dijo Magalí, los mínimos. Nosotros lo que necesitamos es que los mínimos sean más altos. Necesitamos que la cosa sea sustentable. Nosotros arrancamos con este maíz que fue sembrado en noviembre. Ahí estamos hablando más o menos que está en julio. Y después de la cosecha, que es lo que estamos cosechando ahora en agosto, a nosotros nos queda como la foto de la izquierda. Después le pasamos, o sea, queda como la foto de la izquierda y como la foto de la derecha queda al año siguiente. Esto estamos hablando choripán con tinto, es un sistema. Nosotros ahí estamos dejando descansar. Después del maíz no sembramos nada. La foto de la derecha ya estamos hablando de mayo del año siguiente. Todo ese verano pasó como está a la izquierda. Lo único que hicimos en el de la derecha le pasamos, ¿cómo se llaman los rolos estos con cuchillas? El rolo paca, exactamente. Y después logramos el cultivo de trigo. O sea, nosotros de una cosecha de trigo hasta la siembra del maíz pasó casi 9 meses, 10 meses. Y de la cosecha de maíz a la siembra de trigo pasó otro tanto más. Ahí descansamos un año. Ese fue un sistema. El otro es el pizza con champán, que es donde incorporamos el girasol. Nosotros ahí, después del maíz, sembramos girasol, que es la foto de la izquierda, y le agregamos, después del girasol, enseguida, porque el girasol está sembrado en septiembre muy temprano, nosotros le agregamos vicia, que es lo que está sembrado a la derecha. Después esa vicia llega a su madurez y la cosechamos, o no, es como dijo Magalí. Si yo ahí todavía tengo malezas de raigras, lo que hago en lugar de cosecharla es quemarla. Y después recién al año siguiente tengo el trigo. O sea, conclusión. Cuando sembré mi primer maíz antes del girasol, yo tuve esos 10 meses. Llegué a julio o agosto, lo coseché. En septiembre sembré el girasol. En marzo, abril sembré la vicia. Y la vicia yo la considero como cultivo de servicio
o una cosecha, podré cosechar, en esa vicia que ven ahí no coseché nada. Así que esa vicia fue directamente de servicio. Así que puedo cosecharla o no. Y después tengo al año siguiente trigo, que es la otra parte del año de descanso. Conclusión, en los dos lugares llevé descanso. ¿Qué pasa? Esta es la gran discusión. Todos aseveraron recién que la vicia quedó para quedarse. Acá hay una discusión infernal entre nosotros, entre mi equipo, porque fíjense, ahí en la foto no sé si se alcanza a ver, pero hay una que es vicia y la otra que no hay nada. Acá donde está la sombra, en la derecha se ve. La pregunta es, ¿tengo que sembrar la vicia? Porque ustedes acuérdense en dónde estamos, acuérdense del perfil de suelo que yo les mostré. Hay muchos años que uno va a sembrar y resulta que no tiene humedad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Y resulta que ya hizo el barbecho para sembrar la vicia. Así que gastó el herbicida para hacer el barbecho, tiene la semilla y no la puede sembrar porque está seco. En cambio, si yo no hago nada, yo dejo todo sin hacer nada, en realidad estoy haciendo un barbecho verde. O sea, no estoy dejando el suelo en desnudo, estoy dejando el suelo con cobertura de malezas, regras, trigo guacho, nabo, mostacilla, todo lo que viene, y no lo toco hasta que las malezas vayan a semillar. O puedo hacer, como en esa foto, en la parte de la izquierda, puedo hacer vicia, pero para eso le tuve que hacer barbecho, tuve que gastar la siembra, tuve que gastar la semilla, tuve que mantenerla la semilla, que tiene un costo, y es lo que nosotros estamos mirando. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto se ideó en un principio, muchachos, los costos, por eso digo que la Alibaba y los 40 ladrones esto lo pensaron para robar, y a nosotros nos están poniendo los costos en dólares, billete cara grande, el verde, y ustedes venden su producto en pesos. Esa dicotomía es mortal. Entonces, cuando usted tiene que hacer una vicia, costo en dólares de los herbicidas, la semilla, póngale que no es así, y muchas veces no tiene el resultado, es complicado. Por eso la discusión es muy grande. La vicia, cuando uno la tiene lograda, es espectacular, pero hay que lograrla. Y estas son un poco las ventajas que tenemos. Cuando ustedes hablan, pero ustedes tienen un año que no siembran. Sí, pero ese año que no siembran, acuérdense lo que nosotros decíamos de esos 10 años que hicimos la prueba, que cosechábamos por lo menos el 25% más. Ese 25% más paga el alquiler de la tierra, paga nuestra estructura y nos ayuda encima a que nosotros al año siguiente no usamos fertilizantes. Siempre de un año de descanso nosotros no usamos el fertilizante nitrogenado. Y eso para esta zona, para nosotros, es mucho dinero. ¿Por qué? Porque el aumento de ese rendimiento paga todos esos gastos. Por supuesto, también tenemos mejor uso de fertilizante, también lo explicó Magalí. No es lo mismo tener el fertilizante que se me lo puso la vicia o el año de descanso, porque hay algo que da el año de descanso que nadie me lo puede explicar bien, pero indiscutiblemente el rendimiento está, que tengo un mejor uso del fertilizante. Yo no se lo tengo que poner químicamente, el fertilizante está ahí en el suelo. También atrasa, cuando nosotros vimos en esa foto anterior donde estaba... Después de la cosecha de maíz veíamos esa cantidad de residuos que había. Eso atrasa la cantidad de pasadas de herbicida que tenemos que hacer para nosotros lograr el barbecho. Así que tenemos un ahorro también de herbicida. Lo que nos logró también esto, y no solamente el año de descanso, sino también el tema de las rotaciones, que eso lo han escuchado en toda Presida hace muchos años ya, y empezó a disminuir el tema de las malezas complicadas.
hay y van a seguir estando de por vida, pero indiscutiblemente es como que la presión es mucho menor y hoy se puede conversar distinto. Lo que tiene este sistema que estamos hablando, tanto el choripán con tinto como la pizza con champán, es que uno puede ir diciendo, no, en este lote lo voy a dejar un año de gruesa más, entonces capaz que el periodo en lugar de 5 años lo llevamos a 6, o lo cortamos a 4, o hay pedazos de suelo, como tenemos la tosca muy en superficie, que lo hacemos como lo hace Magalí ahí en la Ester. Nosotros lo que queremos, lo último, lo que quiero decir es eso. Nosotros trabajamos 4 años, en el caso de que hagamos un proceso de 5 años, nosotros trabajamos 4 años. El 5.º año que lo haga la naturaleza. Eso es lo que les quiero decir, pero lo más importante, o lo central de la charla, acuérdense, ese año de descanso a mí me da un rendimiento posterior mayor. Listo, nada más. Hola. Bueno, gracias a los tres por contarnos un poco de sus experiencias. La verdad que yo conocí el grupo desde el 2011, como les decía hoy, ya hace más de 12 años que estoy participando activamente. Cuando me tocó ser el asesor del grupo fue un desafío muy grande porque conociendo a todos los participantes, la exigencia era doble. Pero bueno, estos casos y juntos con otros casos exitosos que tenemos en el grupo, siempre está bueno contarlos y nuevamente agradecemos a Presid por darnos el espacio. Hay una pregunta que en realidad puede ser para Cristian tanto como para Magalí. La pregunta dice, ¿cómo ven la adopción de ambos sistemas en las dos zonas que ustedes plantean y si realmente ven que es factible aplicarlos y que se lleven adelante? Bueno, yo voy a contestar un poco desde el foco que siempre nos preguntan, si es rentable lo que hacemos. Sí, es rentable y es factible. Después si te alcanza la plata o no es una cuestión de escala. No te alcanzan 400 hectáreas, tendrás que hacer 1000. Pero o sea, mi familia mi madre vivió de esto 10 años, es rentable, hoy en día lo seguimos nosotros. Es extremadamente, o sea, es obviamente mucho más fino el número que lo que son las producciones acá en Zona Central, y es una cuestión de escala, pero sí, yo creo que es totalmente factible y hasta incluso es algo que creo que tenemos que medirlo muy bien. Nosotros estamos haciendo seguimientos de materia orgánica, de fósforo, de pH de suelo. Los niveles de materia orgánica están, comparándose a 10 años atrás, están en un punto arriba importante, o sea, tenemos incrementos en muestreos georreferenciados muy interesantes y creo que es un planteo por lo menos en el camino hacia la sustentabilidad que tendremos que estar muy atentos para seguir en ese camino, pero creo que es factible, sí, totalmente. Yo agregaría, viendo la situación de ellos que tienen la tosca a 30, 40, 50 centímetros y nosotros tenemos suelo más arcilloso, sin limitante profundidad, ese año de descanso nosotros no se lo damos y estamos convencidos que tenemos que meter la vicia. De esa manera, si nosotros consideramos que estamos dentro de un sistema donde la vicia va a aportar con todas esas raíces y con la cobertura, siempre la vicia, yo digo que hay que combinarla con alguna gramínea porque dejando la vicia sola y nosotros matándola en agosto para garantizar el agua en profundidad, cuando estamos sembrando la gruesa prácticamente no tenemos más vicia porque se lo comieron los microorganismos del suelo. Entonces lo tenemos que fortalecer a eso con alguna gramínea, en nuestro caso el centeno o la avena, que ya ahí estaría encañado y ayuda a profundizar la cobertura. Y otro detalle que no hay que tenerle miedo a ese gasto que tiene el cultivo de cobertura
incluido en una gruesa. Nosotros ahora estamos analizando de que ese gasto de cultivo cobertura lo vamos a distribuir entre todos los cultivos que estamos haciendo, porque en algún momento, estando en el sistema, el cultivo va a tener algún provecho de esa fertilidad que deja la vicia. Porque si estamos poniendo un cultivo de cobertura delante de un maíz, estamos perjudicando el margen bruto del maíz, porque todo ese gasto, que poner entre 50 y 70 dólares por hectárea, puede afectar el margen bruto del maíz. Ahora estamos viendo con mi hijo a ver si podemos meterlo en todo el sistema, ese gasto que tiene el cultivo de servicio por cultivo. Y no se olviden que el cultivo de servicio es una inversión. Si nosotros no vemos, por ahí no vemos algún resultado económico ese año en el cultivo de renta, es una inversión para el futuro. No sé si querés agregar algo más, Guillermo, sobre la adopción de ese sistema que planteas en la zona. Estoy de acuerdo con lo que dice. De hecho, no, el 25% de la explotación nuestra está sembrada con vicia. Estoy hablando que lo pongo en la discusión, porque hay otra cosa. Ese barbecho verde que nosotros hablamos, ¿no me está dando una inversión? ¿No una inversión mucho más barata? Lo entiendo, yo miro las raíces y me enamoro y miro los nódulos de la vicia y me vuelven loco, está todo fenómeno. Yo solamente hago una pregunta, o sea, que nos pasó a nosotros sin conocimiento, ¿qué es lo que pasó que rinde del 25? Hace 2 años, 3 años, cuando la cosecha de cebada en toda la región fue muy buena y nosotros veníamos, fue muy mala, y nosotros veníamos en un determinado campo en 1.500, 1.600 kilos, salta a 3.000, es el 100% más, y no hubo vicia, era un barbecho verde, como no sé qué nombre se le puede dar, era un barbecho verde, pero sí, o sea, soy un convencido de la vicia también, ¿no? Bueno, les agradezco nuevamente y les agradecemos. ¿Hay una pregunta? Sí. No, está bien. Paso el micrófono. En realidad serían 2 en una, pero bueno, espero que no sea mucho. Primero, señor Klein dijo, o en una de las filminas, que la gruesa le dio estabilidad. Y yo siempre tomé esa zona como zona de fina, digamos, ¿no? Sí, nosotros también. Entonces, me gustaría escuchar esa campana y bueno, después le digo la otra consulta. Justamente, nosotros capaz que no profundicé el tema, pero cuando el girasol confitero nos hicieron sembrar en 25.000 plantas, cuando hice el recuento en 4 hojas había 13.000 plantas. Entonces lo llamo porque era un contrato con confitero al responsable y digo, che, tenemos que resembrar. Me dice, no, ¿para qué voy? Me dice, esto es lo mejor que te puede pasar. Yo lo tildé de loco. Estamos hablando de 2002, 2003. Cuando lo cosechamos dio 2.000 kilos ese confitero. Y ahí empezaron las neuronas a trabajar. Y dijimos, no tenemos que hacer algo distinto. Estábamos sembrando 60.000 plantas y no nos animábamos a bajar a 30 como estamos sembrando ahora. Bajamos a 45, 40. Bueno, pasaron 4 o 5 años hasta que nos dimos cuenta que la baja densidad hoy en día es la que prima en la gruesa y la que le da la fortaleza a la zona. El trigo y la cebada están afectados por la helada y el golpe de calor. Entonces nosotros no tenemos un promedio en trigo de 2.300 kilos, es una locura. Cuando no hay helada da 3.500, cuando hay helada da 1.800. Entonces tenemos esa gran variabilidad en la fina, que es la que le daba la inestabilidad del sistema, y todo el mundo sigue convencido que la fina es la que le da la solución, y nosotros nos dimos cuenta que a partir de bajar la densidad en los últimos 8 años, fíjate cómo cambiaron los rindes en girasol y en maíz y le dieron la gran estabilidad al sistema. O sea, y eso combinado con el cultivo de servicio, ventana al futuro. Excelente. Y la otra consulta que le quería hacer es, por lo que usted entonces plantea es salir de fina, ir a vicia, maíz, o ir a vicia, girasol. ¿Cuándo siembran esa vicia? Que evidentemente debe ser muy temprano, porque para quemarla en agosto, en esa latitud,
tenés que tener muchos meses de cultivo, digamos, ¿no? Es el gran problema que tenemos. Nosotros la vicia la tenemos que sembrar en febrero y en fina y enterrarla, porque si la sembramos al voleo, por ejemplo, con avión en maíz, existe el peligro que esa vicia nazca y se muera. En un centeno y una avena no hay problema, eso se puede tirar al voleo. Pero la vicia hay que sembrarla en una fina, llevarla hasta agosto, que no va a tener el desarrollo que nosotros queremos, y lógicamente va a tardar más tiempo en ponerle, recién se va a dar en 8 años esa posibilidad de que use el poco nitrógeno que aporta por matarla tan temprano. Nosotros estamos jugando a 2 puntas, meter la vicia, crear algo de cobertura, combinado con la fina, cuidar el agua en el suelo y meterla en el sistema para que todo tenga una estabilidad, comparado principalmente en la gruesa. Lo que vos preguntaste recién, esa es la discusión que hay en mi equipo y es mortal. Yo sostengo, a diferencia de esto, que porque para mí eso es muy complicado en esa zona, en febrero decir tengo el suelo para poder sembrar vicia y encima la tengo que matar en agosto, cuando de agosto para adelante es donde me darían los mayores frutos. O sea, eso es una de las cosas que sostengo yo. Por eso lo que nosotros decimos es que para nosotros ahí tiene que ser el barbecho verde. Y en un girasol temprano después hago la vicia, porque yo ahí ya la vicia la siembro en abril y sí aprovecho la primavera. Esas las 2 posiciones de la discusión esta, que en esa zona, viste, es muy difícil tomar la decisión. Excelente. Ya la última, pero bueno, no quiero dejar de hacerlo. Ya es la última charla del día, así que me voy a tomar la atribución. Por lo que veo, todos son campos propios. A mí me toca el desafío, no siendo de la zona de ustedes, soy de Trenquelauquen, regional Trenquelauquen, de empezar a gerenciar 1000 hectáreas alquiladas vecinas a ustedes. Y bueno, el 50% de lo que yo hago es alquilado. ¿Cómo hacer para que los números den con alquileres en esa zona? En el primer sistema, en el choripán con tinto que yo mostré, ese está hecho en un campo al 21%. El dueño aceptó y hoy tiene mejores resultados. Complementando lo tuyo, alquilá. En esa zona, yo hace 10 años te hubiera dicho, más de lo mismo no quiero. Me voy detrás de la sierra hacia Pringles, hacia Pellegrini, hacia Tres Arroyos. Hoy, si vos tenés un campo al lado, en esas condiciones como nosotros tenemos en Funque, metele la gruesa, que con eso estabilizás el sistema. Excelente. A ojo cerrado, ¿eh? Vamos, Magalí, a ver. No, yo hago un comentario. Nosotros actualmente es un campo que somos 4 y lo alquilamos a mi madre, el campo de mi madre. Y queremos crecer, estamos buscando. Lo que pasa es que no conseguimos, no nos quieren alquilar, pero todo está con su alquiler, que paga mi zona paga de 150 a 200 kilos de trigo. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana a partir de las 9. Vengan puntuales, que hay muchísimas charlas y no se olviden nada en la sala. Chao, gracias. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Precision Planting comenzó con una visión de mejorar la agricultura, desarrollando productos innovadores que puedan mejorar el desempeño de tus equipos y al mismo tiempo el rendimiento de tus cultivos.